Programa 29. Instituciones revolucionarias y desarrollo económico. En este programa analizarán la conformación social de los grupos revolucionarios y su influencia en la promulgación de la Constitución de 1917. De acuerdo con lo establecido en el Plan de San Luis, el levantamiento armado para derrocar al gobierno del general Porfirio Díaz debería iniciar el 20 de noviembre de 1910. Francisco I. Madero, quien encabezaba el movimiento revolucionario, expresó entre sus demandas la necesidad de una mayor participación política y el respeto a la Constitución de 1857. Aunque en un primer momento el general Díaz pretendió combatir a los descontentos, finalmente el movimiento lo obligó a presentar su renuncia y exiliarse en Europa. En octubre de 1911, Madero fue electo presidente. Su gobierno se caracterizó por el intento de conciliar con los porfiristas y de solucionar algunas demandas sociales, pero sin la profundidad y urgencia con que eran expresadas por algunos grupos como los zapatistas. Después del optimismo inicial, el gobierno maderista tuvo que enfrentarse a la oposición de diversos grupos y en menos de 2 años fue derrocado por un golpe de Estado. La Revolución Mexicana es importante como acontecimiento histórico. La Revolución Mexicana funda al siglo XX mexicano. Es cuando Madero es nombrado presidente y toma posesión en noviembre de 1911. Madero enfrenta distintos grupos, tanto de los antiguos porfirianos, descontentos con las líneas políticas que Madero estaba planteando, como de los distintos grupos revolucionarios que no veían en la línea absolutamente democrática de Madero una mejora inmediata o una respuesta inmediata a sus demandas. Entre los principales enemigos estaban los antiguos hacendados, entre ellos los hacendados de Morelos, que conspiran en contra de Francisco I. Madero para poderlo derrocar. Están también los grupos de rancheros y arrieros orozquistas, que están descontentos porque no obtuvieron de la revolución los puestos políticos que ellos esperaban obtener, pero también están grupos como el de Zapata, que firma el Plan de Ayala en noviembre de 1911, apenas 20 días después de que Madero toma posesión, porque Madero no inicia un proceso de revisión y de reivindicación de los pueblos ante pleitos legales contra las haciendas en favor de las tierras de los pueblos que habían estado metidas en los juzgados desde probablemente mediados del siglo XIX. Es decir, son los grupos que no ven que Madero les esté respondiendo. También Madero abre a la democracia absolutamente y hay una serie de grupos en la prensa, en el Congreso, que se dedican a atacar la figura de Madero, a denostarla, a hacerlo parecer que era un loco o que era un ingenuo o que había sido un error haber votado por él, y entonces están manejando su imagen y empequeñeciéndola, de tal modo que para febrero de 1913 un pequeño grupo de militares le prepara un cuartelazo y en este cuartelazo obligan a Madero a renunciar junto con su vicepresidente y obligan a las cámaras a aceptar la renuncia del presidente. Este cuartelazo había sido originalmente encabezado por Bernardo Reyes, que muere también el 9 de febrero de 1913, por Félix Díaz, Manuel Mondragón, y después Victoriano Huerta traiciona la confianza que le había dado Madero y entonces le hace un golpe, lo apresa y lo manda a asesinar. Pero es entonces la gran propuesta democrática de Madero, el que todo mundo tuviera voz y el tratar de complacer y dejar que los demás, aunque estuvieran en contra de él, dijeran lo que pensaban, lo que causa el fin de su gestión. La llegada a la presidencia de la República del general Victoriano Huerta, tras el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, generó descontento entre los grupos en armas.
Los villistas con centro de operaciones en Chihuahua y los zapatistas en Morelos no reconocieron al gobierno de Huerta y se dedicaron a combatirlo por todos los medios. En el estado norteño de Coahuila, el gobernador Venustiano Carranza encabezó un nuevo movimiento que se autodenominó constitucionalista porque tenía la Constitución de 1857 como su bandera, cuyo propósito principal era derrocar al general Huerta. A pesar de que estaban unidos en el propósito común de vencer a Victoriano Huerta, entre los revolucionarios existían notorias diferencias que más adelante serían motivo de nuevos conflictos. La Revolución Mexicana fue una guerra civil. Esto es, que involucró a toda la sociedad, o a casi toda la sociedad en todo el país, y que dentro de los distintos grupos, incluso en grupos antagónicos, había personas de las mismas familias. En su origen, la revolución estuvo compuesta, digamos, por dos o tres grupos regionalmente muy bien definidos. En el centro norte del país, pequeños hacendados, rancheros, medieros, peones y vaqueros de haciendas, mineros, arrieros. En el parte norte oriente del país también había hacendados un poco más ricos con sus trabajadores, mineros, pequeños comerciantes, políticos de los pueblos locales. En el sur eran fundamentalmente campesinos que habían ido perdiendo poco a poco sus tierras de labor que iban siendo apropiadas por las haciendas cañeras. Este sería, digamos, el componente social de la revolución, pero conforme va avanzando el movimiento, este componente en el norte se revuelve y se agrupan en distintas facciones. De un lado están los hombres que siguen a Venustiano Carranza en el movimiento constitucionalista, es decir, en el movimiento que busca regresar al orden constitucional. Por otro lado están los seguidores de Francisco Villa, que socialmente son muy parecidos a los que están en el grupo de Venustiano Carranza, pero estos seguidores de Pancho Villa buscan reivindicaciones sociales y agrarias y la fundación de las colonias militares, que es un desdoblamiento de una antigua idea de los pueblos militares del periodo virreinal, y que se pelean por el saber a quién es leal y a quién se obedece con Venustiano Carranza. En cambio, en el centro sur de México, a través del caudillaje de Emiliano Zapata, están los grupos netamente agraristas, y al cual se le van sumando grupos de anarquistas y anarcosindicalistas, de antiguos militantes del Partido Liberal, de estudiantes de medicina, de estudiantes de ingeniería, que van a dar a las filas de Zapata una vez que Victoriano Huerta toma el poder y que obliga a los revolucionarios a luchar de frente y sin ningún ambaje y más allá de las facciones contra el ejército federal de Huerta. El gobierno de Victoriano Huerta llegó a su fin en 1914, apenas un año después de que accediera al poder. El enemigo común que unificó a los diversos grupos revolucionarios había sido eliminado y las diferencias entre ellos se hicieron más evidentes. Para discutir el rumbo que debía tomar la revolución, los dirigentes de los diferentes grupos acordaron reunirse en la ciudad de Aguascalientes en 1915. Este intento, conocido como la Soberana Convención de Aguascalientes, resultó en un fracaso e inició la lucha armada entre ellos. De un lado se encontraban los zapatistas y los villistas, que respaldaban el gobierno de la convención y sostenían una reforma agraria radical. Del otro, los constitucionalistas, que buscaban colocar a su líder, Carranza, en la presidencia de la República y se inclinaban por un reparto de la tierra moderado. El triunfo militar de los constitucionalistas en 1915 dio a este grupo el control sobre los poderes federales. Como primer jefe del ejército constitucionalista, Carranza convocó a la formación de un Congreso Constituyente.
De las deliberaciones en el Congreso surgió una nueva Constitución que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. En ella se buscó dar respuesta a algunas de las demandas de los grupos revolucionarios. La Constitución de 1917 originalmente había sido convocada para hacer una revisión de los artículos de la Constitución de 1857 y hacerle algunas ligeras reformas. La intención de Venustiano Carranza con esta convocatoria era fundamentalmente actualizar los elementos políticos de la Constitución. Sin embargo, entre los grupos de los constitucionalistas había grupos con distintas tendencias políticas y con unos antecedentes como revolucionarios muy sólidos. Entonces, a pesar de que se había llamado a que se revisara solamente la parte política y se hicieran algunas de las reformas, este pequeño grupo llamado de los jacobinos atrajo las demandas de los otros grupos revolucionarios y las incluyeron en la revolución. Por ejemplo, en la Constitución, por ejemplo, aquello que tiene que ver con la propiedad de la tierra y el derecho de los pueblos a pedir restituciones o dotaciones de tierra, las demandas obreras y que quedan plasmadas en el artículo 123. También se discute el alcance real de la educación pública, en donde se marca muy claramente que debe ser gratuita, obligatoria y laica, y que se maneja ya como una obligación prioritaria del Estado, o el artículo 130, en donde establece con más claridad la separación entre la Iglesia y el Estado y la participación regulada de las iglesias, no solamente de la católica, de las iglesias en la vida política nacional. De la Revolución Mexicana deriva la idea de democracia como uno de los puntos fundamentales del quehacer político de los mexicanos. De la Revolución Mexicana nacen todas estas instituciones de protección social y de apoyo a la sociedad. De la Revolución Mexicana salen los sujetos de la historia, es decir, antes de la Revolución Mexicana los campesinos no tenían ninguna fuerza política. A través de la Revolución Mexicana es posible una telesecundaria, por ejemplo. Si la Revolución Mexicana finalmente es un proceso que nace en 1910, en noviembre, y que terminaría ya en sus periodos institucionalizados por ahí por 1940 o 46. Las diferencias en las ideas y demandas de los grupos revolucionarios fue una de las causas del enfrentamiento entre ellos. A pesar de que los villistas fueron derrotados militarmente y los zapatistas cercados en el estado de Morelos, las demandas de reparto de tierra y de mejoras en las condiciones laborales de los obreros fueron incluidas en la Constitución de 1917.